Muy buenos días a todos. Aquí tenemos en esta oportunidad una entrevista a Elisa Trota, quien es secretaria general de FAD. Tenemos su currículum pasando por el Zócalo. Ella es abogada, egresada de la Universidad Central de Venezuela, especialista de Derecho y Políticas Internacionales en la misma universidad. Ella en 2019 fue designada por la Asamblea Nacional de Venezuela por el entonces Juan Guaidó, que en carácter de presidente encargado. Ella fue representante diplomática en Argentina de Venezuela. Presidente de Alianza por Venezuela y una red de organizaciones de Venezuela en el exterior que brinda información y asesoría a migrantes. Actualmente ella es secretaria general de Foro Argentino por la Defensa de la Democracia aquí en Argentina, así que le damos la bienvenida para que nos cuente cuál es el caso de Venezuela en la incidencia internacional y su experiencia, sobre todo desde una organización de la sociedad civil fundada aquí en Argentina, junto con otros argentinos. Si bien ella es argentina-venezolana, la organización es básicamente argentinos en solidaridad con Venezuela. Así que bienvenida. Gracias, Mica. Buenas tardes. Bueno, un gusto como siempre. Y aquí estamos para poder conversar un poco de lo que venimos haciendo. Elisa, venís interviniendo activamente denunciando las prácticas que se consideran contrarias al Estado de Derecho, incluyendo acciones de gobiernos que socavan las instituciones democráticas. Promueves el vínculo entre los ciudadanos, las organizaciones nacionales e internacionales, los exiliados, los migrantes, para visibilizar todas estas amenazas democráticas y responder colectivamente. Sabemos la importancia que es el responder en forma coordinada de la sociedad civil, políticos, partidos políticos y otros actores de la sociedad para denunciar los abusos de poder de las dictaduras. Entonces, en primer lugar, quería preguntarte, ¿qué entiende FAD por incidencia política y cómo lo lleva a la práctica en su trabajo cotidiano? Y en sí, ¿cuáles son las principales herramientas que utilizan para influir en la agenda pública y en los organismos internacionales? Sí, mira, nosotros vemos obviamente la incidencia política como una manera de transformar lo que nos indigna, creo yo que a todos los que creemos en democracia, en acciones concretas. Y eso significa, bueno, justamente denunciar, visibilizar y movilizar actores de distinta índole, nacionales e internacionales, para que tomen inicialmente posturas frente a las dictaduras, frente a las tiranías, que no lo hagan con dobles varas. Yo creo que esto es algo que hacemos todos los días de distintas maneras, ¿no? Con informes, con campañas, con reuniones diplomáticas, con mucha presencia en los espacios comunicacionales y, sobre todo, en la medida de lo posible, con presencia en los espacios de decisión. Y las herramientas son justamente esas, ¿no? La denuncia documentada, el trabajo con víctimas es fundamental, el litigio, en el caso del FAT ha sido muy importante, el litigio estratégico y la diplomacia ciudadana, entendiendo que más allá del rol que podamos tener o no, hay una necesidad de seguir incidiendo en estos actores. Con esto quiero decir que, bueno, llevamos, por ejemplo, casos a organismos de derechos humanos, generamos, como decía, mucha presión mediática y política, articulamos con legisladores, con gobiernos democráticos, y todo esto, como te decía, usando como una herramienta fundamental la comunicación. Yo me atrevo a decir que tenemos una extensa red de periodistas, de productores, de influencers, a quienes podemos hoy escribirle y generar campañas de incidencia directa para denunciar, para movilizar a la gente y por supuesto también los dirigentes, ¿no? Yo creo que esto es una herramienta fundamental, implica un trabajo de hormiguita, un trabajo constante, pero definitivamente necesario.
Hemos estado viendo en el curso el mapeo de actores en materia de incidencia en la lucha contra los gobiernos autoritarios. Entonces, ya ha sido mencionado algunos actores, tanto nacionales e internacionales, que resultan claves para abrir puertas y generar impacto. O sea, ya tanto lo que sea institucionales, sociedad civil, medio de comunicación, sector privado. Podría poner como nombre y apellido a sus actores, digamos, que realmente son, que son los que toman decisiones, porque uno puede visibilizar y concientizar, pero después a la hora de tomar decisiones que realmente tengan repercusión en la toma de decisiones, en definitiva, poder incidir para bien, ¿no? Sí, mira, yo creo que si hablamos de Argentina, por ejemplo, hay una parte muy importante de la dirigencia política que naturalmente, por los cambios naturales de la política, han estado en distintas posiciones, a veces en el poder, a veces en la oposición, pero que nos han venido acompañando históricamente y que son parte fundamental. Incluso se han transformado con distintos nombres o partidos, pero siguen abrazando la causa por la democracia en la región. Estos son dirigentes principalmente del partido del PRO, de la Unión Cívica Radical, de la coalición cívica, hoy en día, por supuesto, quienes están en el poder por parte de la Libertad Avanza, pero en general la dirigencia política es fundamental. Como tú dices, la sociedad civil y los medios comprometidos. Pero ahí también yo creo que es importante hacer hincapié, lamentablemente, en que muchas organizaciones de derechos humanos, especialmente en Argentina, no han querido contribuir a este llamado de solidaridad en relación a lo que sucede en Venezuela, en Cuba, Nicaragua, y no han sido coherentes con sus exposiciones. Esto nos ha pasado a todos los que estamos tratando de incidir en esta agenda. No solo nos ha pasado con organizaciones de derechos humanos, nos ha pasado con dirigentes, con espacios políticos fundamentales e importantes que además estando en el poder nos han cerrado las puertas y dejando de estar en el poder han continuado con esa política. Con lo cual yo creo que a lo largo de todos estos años de experiencia y reconociendo que justamente, que lamentablemente muchas organizaciones no han entendido la importancia de no hacer hincapié en la ideología para hablar de derechos humanos, tenemos que abrazar a quienes nos abrazan, más allá de que puedan tener diferentes posturas en algunos temas, y seguir trabajando para ampliar cada vez más nuestra red. Esto a nivel Argentina, por decirlo, que es donde estamos basados, si bien trabajamos a nivel regional y bueno, a nivel internacional es esto, hemos con gobiernos aliados que bueno, son cambiantes y a veces no es fácil mantener justamente esos vínculos con dirigentes políticos que también entiendan que más allá del lugar que ocupen, la importancia de acompañarnos y bueno, por supuesto en organismos y en espacios internacionales como el Sistema Interamericano, como los distintos espacios en donde se debaten estos temas, que yo te diría que hay algo que ha marcado la diferencia y es que hay espacios que ningún lobby lograba abrir y que las víctimas lograron abrir, y eso tal vez ha sido un cambio fundamental en lo que tiene que ver con la incidencia del caso de Venezuela en general. ¿Te refieres más a las Naciones Unidas, alguna relatoría, alguna comisión como la Comisión de Derechos Humanos, la Corte Penal Internacional? Ahí es cuando la documentación de los casos de las víctimas es clave, ¿no? Digamos, ya no es una cuestión política, sino que ahí se visibiliza que son vulneraciones a los derechos fundamentales, ¿no? Sí, la documentación sin lugar a dudas ha sido clave históricamente, pero yo creo que estamos en una etapa en donde
el poder escuchar en vivo y directo a la víctima tiene un valor agregado inconmensurable. Cuando quienes están a cargo de tomar decisiones se dan cuenta que esto no son solo informes, no son solo números, no son solo nombres, sino son personas de carne y hueso que les están contando en primera persona lo sucedido, el impacto para cualquier ser humano es distinto, y eso pasa cuando hemos logrado llevar víctimas a distintas instancias, como ha sido a La Haya, a Bruselas, a Madrid, a Roma, a Washington, y pare usted de contar, y también hoy en día a través de las herramientas comunicacionales que implica las mismas redes sociales, a través de las cuales no solo las personas con una incidencia directa en estos espacios, sino cualquier ciudadano común puede entender y hacerse eco de lo que realmente pasa. Te iba a preguntar cómo se construyen las alianzas estratégicas con otras organizaciones, la sociedad civil, partidos políticos e instancias internacionales. Ya algo has estado diciendo de que es como un camino, que es algo como paulatino, de reuniones, etcétera. Pero realmente para que sean socios, para cómo logramos que no sea una acción puntual, el gesto de solidaridad, para que realmente que estén trabajando como a la par por la causa, en este caso venezolana, ¿no? Mira, Mica, yo creo que eso es una pregunta muy importante y la respuesta puede sonar muy básica, pero no es fácil de construir. Y para mí es confianza, es coherencia y son objetivos comunes. Digamos, nos pasa entre nosotros. No se trata de competir, sino de unir fuerzas. Yo creo que hemos justamente logrado alianzas, en el caso de Argentina, con ONGs argentinas, con redes regionales, e incluso esto con partidos políticos que entienden que Venezuela es una causa continental, como lo debe ser la cubana, como lo debe ser la nicaragüense, como incluso la debe ser la de otras latitudes como la ucraniana. Pero para mí la constancia, la coherencia y el respeto son fundamentales en este trabajo. Bueno, me súper alegro de tenerte aquí. Como últimas preguntas, realmente, ¿cómo se logra sostener la incidencia en el tiempo, aun cuando los contextos políticos cambian? ¿Y qué podrías contarnos, si podrías contarnos algún caso concreto que consideres que FAT ha sido exitoso, que ha tenido éxito, al menos con pequeños resultados, de reconocimiento de la causa venezolana? Mira, en relación a sostenerlo en el tiempo, yo creo que es esto, ¿no? Con convicción, con memoria, con persistencia. Gran parte del trabajo de los regímenes está buscando que el mundo se canse de seguir hablando de los mismos temas. Y yo creo que nuestra tarea es no bajar la voz, es adaptarnos a esos cambios, recordar que defender la democracia nunca pasa de moda, y además también entender el contexto político del lugar en donde queremos hacer incidencia, para saber leerlo y para saber entender cuándo es el mejor momento para entrar o cuál es la mejor manera para entrar. Y yo creo que en ese caso, y pasando tal vez algún caso concreto de éxito en relación al FAT, bueno, no sé, recientemente, por ejemplo, tuvimos un pronunciamiento en el Congreso argentino exigiendo la liberación de los presos políticos en Venezuela, que es un trabajo que surgió de muchos legisladores de distintos partidos en los que fuimos nuevamente trabajando. Incluso legisladores con los que nosotros no tenemos contacto porque responden a lo que ellos consideran a ideologías distintas, y que hubo un caso en particular de una dirigente de izquierda que fue presa política y que, ellos sintieron que a partir de ahí tenían que pronunciarse, y que si bien a nosotros nos pareció poco coherente que lo hicieran en un caso y no los otros, aprovechamos este caso para hacerles llegar por distintos canales que sí tienen acceso a ellos información relevante, y además aprovechamos todo nuestro contacto con los medios de comunicación para darle visibilidad a esa denuncia. Esto como un caso concreto de cómo trabajar.
Después, bueno, evidentemente nosotros hemos tenido mucha articulación con la OEA, con la ONU, se ha logrado que se reconozca la existencia de crímenes de lesa humanidad, hemos tenido un impacto muy importante en las investigaciones de la justicia argentina, que ha logrado, entre otras cosas, y por primera vez en el mundo, las órdenes de captura contra Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y otros 14 jerarcas del régimen venezolanos acusados e investigados por cometer crímenes de lesa humanidad. Y muchas veces lo que buscamos es esto, que se mantenga en la agenda política, en la agenda comunicacional y mediática, el tema de Venezuela, el tema, como ustedes trabajan tanto de Cuba, de Nicaragua, el tema de la democracia, entendiendo nuevamente que en el caso de Argentina, la agenda política es una agenda compleja, la agenda periodística es una agenda muy compleja, muy cambiante, pero a través de estos vínculos él siempre, al menos mínimamente, lograr que se mencione, para nosotros ha sido, bueno, no solo un trabajo, sino un objetivo constante a tener en cuenta. Muchísimas gracias, Elisa. Ahora sí, por último, ¿qué le dirías a un joven argentino o latinoamericano que está haciendo este curso? ¿Cómo podría colaborar para sumar su granito de arena por la causa de la libertad en Venezuela? ¿A qué página web acceden al foro? Dales algunos tips de qué pueden hacer. Bueno, primero con el foro, es el Foro Argentino para la Defensa de la Democracia, nos pueden encontrar en las redes sociales y en la página web, incluso pueden escribir para sumarse. Hay muchísimas iniciativas que se están realizando. Yo creo que principalmente documentarse, estar bien informado. Estamos en un momento donde la desinformación es una herramienta justamente que utilizan los regímenes totalitarios para llegar a las masas y tratar de confundir al público, y es fundamental estar bien informado y que cuando tengan la oportunidad de escuchar testimonios o de expertos o de personas que simplemente tuvieron que huir de Venezuela por distintos motivos, les den voz, los escuchen y puedan replicarlo. Quienes vivimos en libertad tenemos la tarea de darle voz a quienes no tienen voz. Y eso lo puede hacer cualquier persona, más por supuesto personas que están interesadas en este tema y que estén tomando este curso, replicando esos mensajes, replicando las acciones, colaborando, asistiendo, siendo solidario, ya sea en nuestros pequeños espacios de trabajo, de amistades, de familia, o bienvenido sea con acciones de incidencia más importantes. Muchas gracias. Adiós a todos.